Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Creo que una cosa que es muy importante al momento de hablar acerca de música, yo creo que la primaria, antes de comenzar a dialogar sobre qué es lo que es correcto, qué es lo incorrecto, cuáles son los límites, es establecer la importancia de la música en nosotros. Pienso que esa es una de las cosas más relevantes, comprender hasta dónde me afecta la música, cuánto me afecta, cuánto puede mover dentro de mi corazón y dentro de mi mente. ¿Bien? Les doy un abrazo grande, un feliz sábado para todos. Mi nombre es Jonathan Oriel Lara, soy anciano de una iglesia chiquitita que se llama el Shabbat de Pueblo Seco. Es súper chiquita, somos bien poquitos allá. Y también al mismo tiempo desarrollo hace bastante tiempo ya el Ministerio de la Música. En mi familia llevamos 15 años cantando, predicando y hablando también en distintos lugares acerca justamente de esto, de la importancia de la música. ¿Trajeron Biblias? ¿Sí? A ver, levanten las manos los que sí trajeron. ¿Sí? Los que no se pueden ir, no, está bien. Muy bien. Vamos a buscar en 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. Es un capítulo, yo creo que es difícil de comprender para nosotros, pero me consuela el hecho de que para aquellos que recibieron esta carta por primera vez, también tiene que haber sido difícil de entender. Por Dios, que era difícil entender a Pablo. ¿Se imaginan a Pablo entendiendo que necesitamos 3 meses para poder comprender la carta de Efesios? ¿Se imaginan? ¿Sí? 3 meses, todos los días estudiando la carta de Efesios para comprenderla. Imagínense cómo era para estos hombres recibir una carta así, tratar de descifrar lo que él decía. Era un hombre muy culto, por supuesto que sí, pero sin embargo utilizaba un lenguaje muy académico y elevado, lo que hace a veces difícil comprender lo que él quiere decir. Pero vamos a desenmarañar un versículo clave aquí. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3, dice así. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia son carnales, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Entendieron? ¿Les quedó muy claro? ¿Qué les quedó claro? ¿Qué entendieron de allí? Yo creo que entendieron lo mismo que yo entendí la primera vez que lo leí, ¿sí? Nada. Sí, efectivamente. Es bien importante ser honestos al momento de enfrentarnos a la palabra de Dios, ¿sí? Es bueno decir, no entiendo, necesito aprender, estudiar o ir un poquito más allá. Les voy a comentar un detalle interesante. Este pasaje está escrito en un lenguaje bélico, el lenguaje que tienen las batallas, los soldados y las guerras. Por eso es que Pablo ocupa la metáfora de la milicia. Cuando él habla de militar o de estar en la milicia, se refiere a estar, ¿verdad?, en las filas de un ejército. Y eso inmediatamente te coloca en una guerra. ¿Bien? Y él dice, pues aunque andamos en la carne, en esta carne humana, no militamos según la carne. O sea, no somos militares como los militares que suelen existir, los que nosotros sabemos que defienden nuestras fronteras o los propósitos de nuestros países. ¿Bien? Definitivamente dicen, no somos esa clase de militares. ¿Y qué clase de militares somos? Dice aquí en el verso 4 que las armas, noten, se dan cuenta que aquí está hablando de milicia, de militar, armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Bien? Cuando yo leía esto con anterioridad, yo decía, claro, lo que está diciendo aquí Pablo es que cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, ¿no?
y que entonces yo puedo ser muy pequeñito como lo era David ante Goliat, pero aún así derrotar al invencible. Eso es lo que yo pensaba en un inicio. Pero saben, la palabra que allí aparece como fortaleza no se está refiriendo al poder de alguien, no se está refiriendo a la capacidad muscular de alguna persona. La palabra fortaleza que ustedes leen en sus Biblias allí es la palabra castillo, fortaleza amurallada, y ustedes aquí en Valdivia saben muy bien de esas cosas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Oh, fortalezas, ¿no es cierto? Han ido, ¿sí o no? Que son lindas, son lugares altos, ¿no? Desde donde se protegía a un determinado lugar. Aquí específicamente está hablando de una ciudad amurallada, una ciudadela, fortaleza o castillo. ¿Bien? ¿Han visto alguna vez películas? Sí. Ay, que son santificados ahora, sí. Ahora ninguno reconoce, mire qué interesante. Muy bien, en la antigüedad nosotros sabemos, las guerras se enmarañaban en tomas de castillos, ¿sí? O grandes ciudades. En la Biblia está llena de tomas de ciudades. Los muros de Jericó, la ciudad amurallada de Babilonia, todas esas ciudades eran protegidas por inmensos muros que impedían el acceso de las personas de una manera fácil. Era una barrera protectora para que el enemigo no entrara. Muchas de las grandes batallas en la Biblia se gestaron así, tratando de tomar posesión de una ciudad. Por ejemplo, Jerusalén. Jerusalén era una ciudad de los jebuseos, dice la Biblia, y David fue quien tomó la ciudad de Jerusalén. Y para eso tuvieron que escalar, romper murallas, lograr entrar, tirar una escalera, tirar una soga, de alguna manera tenían que entrar allí. Eran batallas encarnizadas que podían durar semanas, meses e históricamente años. Por tanto, Pablo ahora nos trae a todos nosotros y dice que somos militares y estamos en una guerra y tenemos armas poderosas en Dios para tomar un castillo. ¿A qué castillo se refiere? Versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando prisionero a todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es linda la metáfora que utiliza Pablo. Él dice que nuestra mente, porque noten, todas las palabras, todos los verbos que se están ocupando aquí tienen que ver con nuestra mente. Los argumentos, el conocimiento, el pensamiento, la obediencia, todo está centrado en actividades que realizamos a nivel de nuestra mente. Él dice que tomar posesión de nuestra mente implica una guerra espiritual. Eso es lo que dice aquí. ¿Eso es lo mismo que entendieron cuando lo leyeron? Yo les prometo que no, es un poquito más difícil de comprender. Pero sí, ciertamente, así es. Cuando tú miras el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Verdad? Y dice, manifiestas son las obras de la carne. Y también habla del fruto del Espíritu Santo. Se menciona que hay una batalla. Esa batalla se lucha diariamente y todos los días somos victoriosos y muchas veces fracasados. A veces en el mismo día. ¿Bien? ¿Has tomado posesión de tus pensamientos? ¿Has tomado posesión de tus pensamientos? Eso es lo que dice aquí en 2 de Corintios capítulo 10. Dice de que nosotros debemos ayudar al Espíritu Santo a tomar posesión de nuestra mente. Y miren el lenguaje en que lo expresa. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
¿Qué les parece ese versículo? Fíjense, cuando los antiguos entraban a una gran ciudad, evidentemente eso implicaba lucha, tiempo y desgaste. Una vez que entraban a la ciudad, finalmente humillaban a los reyes, a los líderes, a los generales, y los amarraban todos en una fila, uno detrás de otro, y los llevaban prisioneros y todos iban cabizbajo, como cuando Israel se fue de camino a Babilonia. Cada uno iba así como triste, sí, porque yo estoy cautivo, soy prisionero, ya no puedo hacer lo que yo quiero. Pablo ocupa la misma imagen para decir, debes someter tus pensamientos a Cristo. ¿Se dan cuenta? Estoy citando solo 3 versículos y cuánto conocimiento hay ahí. Es tremendo, ¿sí o no? Es tremendo. Dice entonces Pablo que esto no es fácil, pero sin embargo tenemos la ayuda poderosa de nuestro gran general. Vamos todos a buscar en el libro de Filipenses. Vamos todos a buscar en Filipenses capítulo 4. Y aquí en Filipenses capítulo 4 vamos a leer el versículo 7. Aquí hay una promesa de Dios. Una promesa de parte de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Fíjense que hasta este punto es una promesa incondicional. Hasta este momento es una promesa incondicional. La paz de Dios guardará. ¿Qué va a guardar? Nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiere decir que no estamos solos en esta guerra. Es el Señor quien nos guía, quien nos lidera y quien nos ayuda a tomar posesión de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque cuando se refiere aquí y hace esta división entre el corazón y la mente, entre el corazón y los pensamientos, evidentemente está hablando de lo que sentimos, pero también de aquello que nosotros razonamos. Ahora miren, la promesa es que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero el versículo 8, miren cómo continúa. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Se dan cuenta? La promesa era incondicional, ¿no? El Señor va a guardar nuestro corazón. El Señor va a guardar lo que yo siento. También va a guardar mi mente, lo que yo pienso. ¿Bien? Pero para que eso acontezca, y ahí va la condición, yo debo permanecer en todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo verdadero, todo lo honesto, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto es en lo que yo debo mantener mis pensamientos. ¿Sí? Porque, díganme no, ¿es lógico o es ilógico? ¿Cuánto tiempo pasamos en la semana en internet? Viendo cosas. Es bastante, ¿sí o no? Bueno, las estadísticas dicen que aquí en Chile son 7 horas aproximadamente las que pasa un adolescente de 13 años. Sí, 13, 14 años, son 7 horas diarias los que pasan conectados en redes sociales. De esas 7 horas, permanece un joven viendo todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, lo que es de buen nombre. Ok, ya, no juzguen. ¿Y ustedes? ¿Y yo? ¿Cuánto tiempo pasamos en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bueno? ¿Acaso lo que nosotros vemos realmente es coherente con los principios del Evangelio?
Yo creo que muchos de ustedes tal vez no logran entender por qué estamos hablando o vamos a hablar acerca de música, pero comenzamos con esto, porque hay algo que es muy importante. La forma en que tú adoras a Dios es influida por medio de los órganos con los cuales tú te relacionas con Dios. Tú conoces a Dios por medio de la mente. Tú entiendes a Dios por medio de la mente. Tú llegas a comprender los razonamientos bíblicos por medio de la mente. Cualquier cosa que influya en tu mente y en tu corazón va a influir en tu forma de adorar a Dios. Saben, cuando hablamos de música, a mí me gusta pensar que la música es como el fruto de un árbol. ¿Bien? Es el fruto de un árbol, simplemente. Es posible que tú a veces quieras atacar la música y cortarla, pero la música es solamente un fruto. Si tú no cortas la raíz de todo, no vas a poder tampoco. El árbol va a seguir produciendo otros frutos por otros lados. La música para mí es uno de tantos frutos, pero con la ayuda de Dios vamos a tratar de hoy y mañana colocar y sentar ciertas bases que nos van a ayudar a discernir entre lo correcto, lo incorrecto, lo que es pertinente, lo que no. ¿Bien? Pero en primera instancia, si hay algo que tú quieres llevar a tu casa que sea valioso, has de entender que todo lo que influye tu mente, todo lo que influye tu corazón, todo lo que influye como tú piensas y todo aquello que influye en lo que tú sientes, afecta ciertamente la forma en que te relacionas con Dios. Oye, yo cuando aprendía con estas cositas y empezaba a apretarle cositas aquí en la pantalla, ay, es tremendo. Yo he pasado periodos en que me he enviciado, ¿sí? Y saben que durante 20 años, 23 años, he hecho mi culto personal temprano todas las mañanas. Pero a veces cuando esta cosita entró en mi vida, yo me levantaba a mirar primero quién me escribió y quién no me escribió. Y es muy distinto hacer un culto después de eso que hacerlo antes. No sé si se han dado cuenta. La concentración se pierde, ¿sí o no? ¿Se han dado cuenta de eso? Es posible que podamos proyectar adelante. Atención, estudio. ¿Sí? Muy bien. Como les decía en un inicio, vamos a ver qué tanto nos afecta la música. De esta manera vamos a poder nosotros discernir también si es algo importante o no. Porque saben, cuando hablamos de música siempre nos topamos con distintas posiciones y argumentos. Pero una de las fundamentales es esta: no importa la música que tú escuches. Lo que importa es la letra, ¿sí? Que la letra diga Jesús, amén y gloria a Dios, y se acabó. Nada más es importante, ¿bien? Hay otros que dicen, ay, pero si esa música es para los jóvenes, a los jóvenes les gusta eso, ¿verdad? Muy bien, ¿será que la música por sí sola, la música no influye en nosotros? Vamos a ver cuánto, vamos a ver cuánto. Ok, vamos a ver si esto funciona. Pues si lo prendo funciona mejor. Ok, tenemos entonces la música y el cerebro. Y no funciona. Ahí sí, muy bien. ¿Qué es el sonido? Esto es una pregunta fundamental. Fíjense que hay elementos que tienen la capacidad de producir ondas de presión en el aire. No necesariamente en el aire, puede ser también en líquido como el agua, ¿no? Puede ser en sólido, puede ser en distintas. Estas partículas que se mueven, estas ondas de presión, se trasladan formando vibraciones. Esas vibraciones son recibidas por el tímpano, ¿verdad? Él comienza a vibrar también y de esa manera transmite esta energía cinética al oído medio. El oído medio y en la cóclea, finalmente esto se transmite y se transforma de energía cinética, de movimiento, a energía eléctrica. Bien, yo sé que no me entendieron ni papa, no se preocupen, es importante. Lo importante es entender que nosotros recibimos esos estímulos que vienen de fuera y entonces pasan a
tocar nuestro cerebro. Nuestro cerebro empieza a analizar un sonido. ¿Cómo distingues tú cuando tú escuchas un sonido de cuando tú escuchas música? ¿Cómo lo distingues? ¿Qué hace diferente la música de un bocinazo acá afuera en un taco? ¿Qué es lo que lo hace diferente? La música posee ciertas estructuras, ¿bien? Que nosotros podemos analizar, pero esto es tremendo, 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 porque nuestro cerebro tiene la capacidad de analizar cosas de manera consciente. Hay muchos mensajes que nosotros escuchamos, los analizamos de manera consciente, pero la música no necesitamos estar conscientes para analizarla. ¿Bien? Por ejemplo, yo trabajaba algunos años atrás en carpintería, en construcción, y mientras estaba en la construcción yo colocaba la música, ¿no? Para matar. Siempre en las construcciones hay radios sonando. Y entonces esa música empieza a sonar mientras tú estás haciendo alguna actividad. Bueno, hay alguno que va a estudiar, hay alguno que está manejando, hay otra persona que está haciendo aseo. Cada uno está haciendo distintas cosas, pero colocamos la música y la música inmediatamente empieza a trabajar en tu cerebro y tu cerebro quiere saber qué es lo que hay en la música. Por lo tanto, el cerebro va a diseccionar y va a diseccionar 2 y 3 veces para poder entender la música. El cerebro le encanta la música, le encanta la música. Bien, y esto es súper interesante porque tú puedes estar, imagínense, yo les decía, yo era carpintero, ya, muy bien, me hacen hacer una puerta, bien, y entonces yo estaba golpeando con mi martillo, golpeando con mi martillo. Estoy concentrado en no pegarme los dedos, ¿sí o no? Estoy concentrado en darle bien al clavo para que quede bien firme el mueble que estoy haciendo. Pero puse música. ¿Qué empieza a hacer inmediatamente mi cerebro? Empieza a tratar de discriminar. No, definitivamente no. La que sigue, por favor. Y entonces el cerebro escucha distintos instrumentos. Entonces de repente escucha un piano, luego escucha una guitarra, luego escucha una trompeta y entonces empieza a darse cuenta, y esto es increíble, porque el oído humano tiene la capacidad de discernir los distintos timbres de cada instrumento. Aunque una flauta esté tocando un do 4, aunque un piano esté tocando el mismo do 4, aunque la voz humana esté haciendo el mismo do 4, el oído sabe discernir si es un instrumento o es el otro. Por eso es que Juan dijo, oí detrás de mí una voz como el sonido de trompeta, porque el oído sabe discernirlo. ¿Bien? Mientras yo todavía estoy martillando el clavo, ¿me entienden? Mi cerebro está distinguiendo entre sonido y sonido y empieza a entender combinaciones. Entonces escucha una zampoña, una quena, un charango. ¿Qué dice entonces el cerebro? Eso es música andina. ¿Bien? O de repente escucha un mariachi, ¡ay!, con todos sus grititos, ¿no? La trompeta, la guitarra, el guitarrón, el contrabajo, ¿y qué es lo que dice? Eso es música mexicana, eso es música ranchera, ¿sí o no? Muy bien. Sabemos distinguir distintos estilos solamente con la combinación de los instrumentos musicales, ¿sí o no? Muy bien, pero el cerebro sigue trabajando y entonces ahora empieza a sentir los patrones de tiempo, de cadencia, de armonía, escalas que suben y bajan. Cuando toma toda esa información, sabe discernir exactamente qué estilo musical es. ¿Bien? Ahora miren, entre medio de toda esa información, esos instrumentos que él está percibiendo, hay uno que es inconfundible, la voz humana. Y la voz humana la percibe el cerebro y tiene una sensibilidad especial por la voz humana, porque puede discernir, ¿es hombre? ¿Es mujer? ¿Es un niño? ¿Es un anciano? ¿Son varios hombres? ¿Son varias mujeres? ¿Es un coro inmenso? ¿Es un coro mixto? ¿Son solo varones? ¿Son solo mujeres? ¿O es algo que no puedo discernir? De una u otra manera, ¿verdad? El cerebro está intensamente trabajando, mientras este servidor está con una wincha.
viendo si se le olvidó 1 centímetro. La pata de la mesa está coja. Pero yo estoy concentrado en eso, pero mi cerebro está activamente comprometido con la música. Entonces el cerebro discierne otras cosas, otras características. ¿Está cantando bien? ¿Está cantando mal? ¿Está cantando como gritando? ¿Está cantando como susurrando? Y entonces hay otras áreas del cerebro, siguiente por favor, que están comprometidas en poder analizar las letras de lo que tú estás oyendo. Y esto es algo para mí sensacional. ¿Saben por qué? Porque el cerebro es capaz de estar oyendo, leyendo lo que dicen las letras de la música, descifrando los códigos lingüísticos, mientras tú no le prestas atención. Mientras tú no le prestas atención. Porque es cierto, yo sé, yo siempre ocupo el ejemplo del reggaetón o del trap, los ritmos más modernos, porque aunque siempre se ha conocido que desde sus inicios esta música tiene un tinte vulgar, yo creo que a todos nos sorprende qué tan bajo pueden caer con las cosas que dicen. Y a mí me ha pasado muchas veces que estoy en una micro, ¿verdad? Y tienen esa música, no le estoy prestando atención porque no me gusta. Y de repente yo me paro a escuchar y digo, ¿qué dijo? ¿Sí? Porque a veces es algo que te sorprende, ¿sí? Y tú te paras a escuchar si fue realmente lo que tú... ¿Cómo te diste cuenta que estaba diciendo algo si no le estabas prestando atención? Porque tu cerebro intensamente está trabajando en la música. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos una toma de resonancia. En el lado izquierdo tenemos al cerebro del varón y en el derecho tenemos el de la dama. Los dos cerebros están realizando la misma actividad. Se están comunicando verbalmente, ¿sí? Están hablando, elaborando una conversación. ¿Notan alguna diferencia? Sí, los varones ocupamos solamente un hemisferio del cerebro para conversar. ¿Cómo te fue en el día? Bien, se acabó. No hay nada más, no hay lujo de detalle, no hay absolutamente nada. Las damas, en cambio, tienen más desarrollada la habilidad de comunicarse y son capaces de percibir distintos detalles, distintas cosas que a uno se le pasan por alto. Bien. Ahora miren y noten que son los hemisferios de adelante los que están preocupados de realizar esta labor. Siguiente. En actividades matemáticas son otras áreas del cerebro las que están ocupadas justamente en los ejercicios de calcular. Calcular se refiere a todo. Si vas a cruzar la calle, si hay suficiente distancia para que no me atropellen, todas esas cosas tienen que ver con cálculos matemáticos. No son solamente sumas, restas, ejercicios, ecuaciones, es mucho más que eso. Si se dan cuenta, son los lóbulos que están en la parte posterior de la corteza cerebral los que son estimulados con este tipo de ejercicios. La otra que sigue, por favor. Cuando tú escuchas música, todo tu cerebro se ve estimulado. Tanto porque la música contiene lenguaje, ¿no? También contiene matemáticas. La música contiene casi todas las ciencias. Por eso es tan atractiva para el cerebro humano. El cerebro le encanta diseccionar parte por parte de la canción para entender todo lo que está sucediendo alrededor de lo que está oyendo. Hay una cita que tiene que aparecer aquí, por favor. Esta es una cita de un experto, el doctor Charles Limb. Él dice, creo que hay suficiente evidencia para decir que la experiencia musical, la exposición musical, formación musical, todas esas cosas literalmente cambian el cerebro humano. Mi mamá decía, cuando yo tenía 13 años, todo lo que te digo te entra por esta oreja y se te sale por la otra. Muy bien. La música no es así. Es posible que tú escuches música simplemente para relajarte. Pero aunque tú estés oyendo música con un propósito tan simple, la música está trabajando en tu cerebro. Está formando nuevos caminos neuronales en tu cerebro. Y lo peor de todo es que puede ser incluso de manera inconsciente.
Tú ni siquiera sabes, no te das cuenta. Pero al entrar en contacto con la música, de alguna manera, esta te está influyendo. No pide permiso. No pide permiso. Si te traen un mensaje, qué sé yo no sé, evolucionista o antirreligioso o anticristiano, tú tienes la posibilidad de decir, no, ¿sabes qué? No me interesa escuchar tu mensaje. ¿Bien? Pero la música tiene una habilidad. Se salta las barreras mentales del tálamo para poder apropiarse de tu cerebro y de la influencia que puede tener en él. ¿Esta cosita funcionará o no funcionará? Me tiene un poco dudoso. ¿Aquí? ¿Aquí? No, definitivamente no me quiere esta cosa o le faltan pilas. Muy bien. Seguimos, por favor. Distintos tipos de música, distintas clases de música estimulan distintas áreas del cerebro. Vamos a continuar. ¿Otra más? Muy bien, otra más. ¿Otra más? Vamos a pasar de esta diapositiva a la siguiente. Otra más, muchas gracias. Ahí, llénamelo de letras, por favor. Muchas gracias. ¿Se les ha quedado pegada una canción alguna vez? Hubo un tiempo en que a mi hijo le gustaba The Wheels on the Bus. The wheels on the bus are run and run, run and run. Una vez, en un viaje que hicimos desde mi casa hasta Buchupureo, 3 horas, las estuve escuchando en el auto las 3 horas completas. Es imposible después de 3 horas de esa tortura que no se te quede pegada la canción. ¿Ok? Y es algo normal. Si a ti te gusta una canción, puede que la escuches 2, 3, 4, 5 veces. Es normal que te la aprendas. Pero ¿se te ha quedado pegada alguna vez una canción que no te gusta? ¿Por qué pasa eso? Es lo mismo que les decía. La música no pide permiso. Fíjense que hay algo bastante interesante y peculiar. La música tiene 2 clases de lenguajes. Uno es el lenguaje hablado. Ese lenguaje lo percibimos a través del juicio, la razón, la voluntad, el pensamiento, lo discernimos por medio de la conciencia. Entendemos la calidad moral de un mensaje. Sabemos si un mensaje es positivo o si es negativo, si me va a ayudar o si no dice nada. ¿Bien? Podemos discernirlo. Y esa es una parte de la naturaleza de la música. La naturaleza de los mensajes. Pero fíjense, hay un segundo lenguaje bien interesante. Y este lenguaje es el lenguaje de las emociones. Y yo creo que todos estamos habituados a entenderlo, ¿sí? Cuando tú escuchas una canción, tú sabes si la canción es triste. También una canción te puede comunicar alegría, te puede comunicar estrés. La música de las películas de terror tiene la capacidad de provocar un estrés. Bien, un estrés que produce en ti, genera la expectación de que algo va a suceder. Son acordes que no son terminados para poder producir en tu corazón algo va a suceder. Eso se llama suspenso. Bien, y es interesante porque esta ciencia se conoce en el cine. Se compra música con la utilidad de producir ciertas sensaciones en nosotros. Y eso ya no lo analiza el lóbulo frontal, lo analizamos a través del tálamo, el hipotálamo, el sistema límbico, ¿verdad? Todos estos lugares analizan esos mensajes. Y ahí viene el punto principal de la música. ¿Saben? La música tiene esta capacidad de comunicar fuertes emociones y al mismo tiempo comunica mensajes. Y eso produce en nosotros recuerdos. Y eso es algo muy, muy, muy típico de nosotros. Todos los recuerdos que nosotros tenemos, o la gran mayoría de los recuerdos que nosotros tenemos, siempre los asociamos a emociones. ¿Ya? Por ejemplo, yo no sé, hoy el día que me gradué, estaban todos mis compañeros allí, estábamos todos felices.
Y uno recuerda la sensación de plenitud de aquel día. Ay, el día que me casé. Ay, no, mejor dicho. Muy bien. Y entonces uno se acuerda, asocia emociones. O si no, el día que murió mi abuelita, el día que murió tal persona, uno sabe que estaba triste en aquel momento. Porque cuando tú juntas un evento con una emoción, entonces nuestro cerebro registra lo que está sucediendo. Por esa razón, nuestro cerebro, por medio de la música, tiene la habilidad de poder imprimir en nosotros y en nuestra memoria todo aquello que nosotros grabamos por medio de la música. ¿Es posible que pasemos a la siguiente? Gracias. Miren, esto es un estudio que se hizo en la Universidad de McGill con un argentino, el doctor Daniel Levitin. Él dice que colocaron en un hogar de ancianos a diversos de los pacientes de la enfermedad del Alzheimer. Todos estos pacientes estaban en distintas etapas del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad, por supuesto, que es conocida porque afecta nuestra memoria y empieza al principio de una manera muy inocente, olvidando cosas prácticas y sencillas como el día en que estamos, la hora que es. El paciente de Alzheimer pregunta muchas veces, mi abuelita tuvo, por eso sé, y empieza de esa manera con cosas muy simples, ¿bien? Pero empieza a avanzar esta enfermedad y con el tiempo se te olvidan los lugares, se te olvidan las acciones y la forma a veces de coaccionar con tu ambiente. Después avanza y empezamos a olvidar cosas que son realmente importantes. El nombre de tu hijo, el nombre de tu hija, el nombre de tu esposo. Después se te olvida de si tienes o no tienes esposo. Cuando esto empieza a avanzar un poco más, se te olvida si fuiste al baño, si comiste, si dormiste. Hay algunas etapas tan críticas en las cuales los pacientes ni siquiera son capaces de elaborar frases coherentes. Ellos simplemente se comunican con gruñidos, ya, con gritos, con alguna forma de alocución que ellos piensan que son palabras, porque tratan de comunicar algo, pero la mente ya no se los permite. A todos estos pacientes los colocaron bajo la influencia de la música y los resultados fueron asombrosos, porque todos ellos, desde la primaria, de la etapa más primaria hasta la última etapa del Alzheimer, reaccionaron a la música. No era cualquier música, era música, se escogió música de tiempos en los que ellos eran jóvenes, un tiempo en que a ellos se les imprimió, porque la etapa de la juventud es el momento cuando nosotros estamos absorbiendo toda clase de conocimientos. Y saben que todos los ancianos reaccionaron a la música, ¿sí? Algunos cantaban junto con la canción, hay otros que lloraban, hay otros que reían, hay otros que se enojaban y hay otros que bailaban. Pero de alguna u otra manera todos entraban en contacto con la música y eso es asombroso. Tomando en cuenta que es gente la cual se ha olvidado del nombre de sus hijos o de si tuvieron hijos, acordarse de música y de cantos, ¿no les parece un poco irrelevante? ¿No debiera uno acordarse de cosas importantes? Pero sin embargo, la música tiene el poder de grabar mensajes en la mente humana mejor que cualquier otro tipo de estímulo. Y eso lo conocían los judíos. Yo no sé si ustedes saben, pero los judíos enseñaban a sus hijos la palabra de Dios cantando. Cantando. Porque cantando es la forma en que nosotros mejor podemos recordar con los años. Bien. Mi abuelita murió en la pandemia, tenía 98 años. Dios le dio una vida larga y una muerte buena, una muerte en paz. Y saben que los últimos días la pude visitar en el hospital y las enfermeras se reían porque ella cantaba la cucaracha, la cucaracha. Saben, esa canción tiene algo particular. Normalmente se enseñaba antiguamente como una canción de cuna, ¿no? Como el caballito blanco, ¿sí? Los pollitos dicen, ay, eso estoy muy viejo entonces. Las generaciones de ahora, la vaca Lola, Baby Shark, no, yo creo que sí ya me entienden a esa altura, ¿verdad? Pero fíjense,
ella se acordaba de canciones de cuna, con 98 años, con Alzheimer. Ni siquiera se acordaba quién era yo. Ella sabía que yo la iba a ver, sabía que yo era algún pariente, pero a veces pensaba que yo era su papá, ¿sí? Otras veces me decía que yo era su hermano o que era su hijo. No sabía quién era yo, pero la música la recordaba como si fuera ayer. Cuando ella tenía 20 años en el Teatro Municipal de Santiago, ella era cantante lírica, cantaba ópera. Y cuando yo le empezaba a decir, a ver, abuelita, cantaba en italiano, cantaba en portugués, cantaba con todo el corazón y se sabía las canciones perfectamente. ¿Saben por qué? Con mi esposa hicimos la prueba. Le cantamos el himno nacional, pero le cambiamos la letra y se puso a reír. Ella sabía exactamente cómo debía ser la melodía y la letra del himno nacional y no sabía cómo yo me llamaba. Eso nos coloca en un problema y un paradigma. Si lo que tú escuchas va a permanecer en tu mente hasta el día de tu muerte, ¿qué es lo que escuchas? ¿Sí o no? Es súper simple. Si se te van a olvidar tus hijos, se te va a olvidar tu esposa, si se te va a olvidar todos los recuerdos importantes y relevantes en tu vida, y lo único que vas a conservar en tu mente va a ser la música, ¿qué música escuchas? ¿Qué es lo más importante dentro de todo lo que escuchas? ¿Qué es lo más relevante dentro de esos mensajes? ¿Es algo que te va a llevar a Dios? ¿Es algo que te va a hacer una mejor persona? ¿O es algo que simplemente escuchas por gusto? Saben, a veces el sentido común que nosotros tenemos es más punzante que cualquier sermón que una persona te puede dar. Porque uno te dice una pregunta de ese tipo y uno inmediatamente dice, ay, sí, hay cositas que yo tengo por allí, ¿no? Es normal, es humano, ¿sí? Yo creo que todos tenemos que comprender eso, pero es importante que tú entiendas la relevancia de la música. Es capaz de guardar en tu memoria cosas que tú vas a conservar durante toda la vida. ¿Qué es lo que estás conservando? Yo cantaba música hip hop, me gustaba la música de hip hop, ¿sí? A mí me gustaba Cypress Hill, Wu-Tang Clan, Method Man, eran los que estaban de moda en mi tiempo. Y saben, hasta el día de hoy voy caminando por la calle y empieza a sonar una de esas canciones y yo las conozco. Yo sé lo que dice, yo sé cómo son los coros, ¿sí? Yo los cantaba en mi tiempo, los bailaba en la discoteca. Llevo 23 años sin escuchar ese tipo de música, pero lo tengo aquí. Está aquí como si fuera ayer, ¿sí? Todavía puedo, yo escucho esa música y casi que puedo sentir el olor a marihuana que había en esas tocatas. Les prometo que es cierto. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí tenemos otro interesante estudio. Colocaron dos grupos de personas. En realidad era un mismo grupo que lo dividieron de una manera pareja. Ancianos, niños, jóvenes, gente de distintas razas, de distintos credos, en una población allá en Canadá. ¿Qué fue lo que hicieron? Tomaron este grupo homogéneo, lo dividieron en grupo A y grupo B y los colocaron en una subasta. ¿Ustedes saben lo que es una subasta? ¿Sí? Es simplemente cuando yo coloco este producto que no sirve para nada y digo, ¿quién me da 1,000 pesos por este producto? Y entonces ahí dice, yo doy 1,000. Y el otro que lo quiere más dice, yo doy 1,500. Y el otro dice, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Y el que da más finalmente se lo lleva para casa, ¿sí? Eso es una subasta. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Saben? Colocaron los dos grupos en dos salones separados, aislados el uno del otro. En uno de los salones había música y en el otro salón estaba todo en silencio. Y descubrieron algo interesante. Los científicos se dieron cuenta que cuando estaban las personas, los sujetos de prueba, estaban de alguna manera estimulados por cierta clase de música, eran capaces de gastar más plata. Eran capaces de meterse la mano al bolsillo y levantaban más veces la mano. Entonces
hicieron lo siguiente, tomaron al grupo que estaba en el silencio, lo pusieron en la influencia de la música y los que estaban en la música los colocaron en silencio. Y nuevamente, en el salón donde había cierta clase de música, ¿sí?, las personas gastaban más plata, gastaban más plata. ¿Por qué? ¿O qué fue más bien dicho lo que ellos descubrieron? Descubrieron que la música tiene un poder para influir en nuestro comportamiento, ¿sí? La forma en que nosotros nos desenvolvemos en el mundo tiene mucho que ver con las condiciones ambientales en que nosotros estamos. Te apuesto, y esto te lo voy a decir de una vez por todas, porque yo creo que es algo muy común, que todos tenemos cierta noción, pero no nos hemos dado cuenta. Pero tú piensas que cuando tú entras a un supermercado, la música que está allí está por casualidad. No, se compran paquetes de música para que produzca el efecto que ellos están buscando. ¿Bien? Entonces es algo simple, tú entras al negocio y escuchas música con ciertas características, alegre, no compleja, simplona y positiva. De manera que cuando tú entras no te interesa tanto el precio. Ay, tiene 3 sellos negros, vamos para adentro, ¿verdad? Y le vamos echando, ¿verdad? No nos preocupa, ¿bien? Por otro lado, nosotros tenemos otra clase de música que produce otros efectos. Por ejemplo, cuando entramos al banco o cuando estamos en un tono de espera, la música trata de aplacar los demonios de los clientes enfadados, ¿sí o no? Esto es algo sencillo para que cuando finalmente te contesten, tú estés mansito, ¿sí? Eso es algo impactante. La música es capaz de controlar tu comportamiento, es capaz de controlar tus recuerdos, ¿ya? Y esas son cosas que son trascendentales. Yo estas diapositivas normalmente las utilizo cuando he tenido que dar charlas en distintos lugares, especialmente cuando hay personas que trabajan en el área de la salud. Si tú puedes controlar el comportamiento con música, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, con enfermedades mentales? ¿Se puede trabajar con música? Esto es algo impresionante. De acuerdo al estímulo o la actitud que tú quieres proyectar en la persona, entonces tú puedes colocar cierto tipo de música para que ayude a modificar el comportamiento de las personas. Bien, en Santiago lo hacen, hay centros donde colocan a los niños hiperactivos, ¿no? Y los colocan en ciertas zonas protegidas donde lo único que hacen es jugar con legos. Bien, pero mientras ellos están entretenidos en eso, les colocan una música que les va afectando de una manera sencilla, de una manera inconsciente. Y el comportamiento de ellos baja las revoluciones de ellos, se comportan, son un poquitito más dóciles, capaces de poder capturar mejor la importancia de los momentos. ¿Qué decir, por ejemplo, del Alzheimer? Si ustedes tienen algún pariente, alguna persona cercana y ustedes tienen la capacidad de colocar música que calme su espíritu, tal vez música antigua, pero que tenga esas características de calmar, que sea calma y que proyecte paz y todo ese tipo de cosas, va a ayudar. Acá en Villarrica nosotros hicimos una charla parecida a esta y justamente dentro del público había una hermana adventista que estaba trabajando en un ancianato y que utilizaban justamente la música de esta manera. ¿Qué es lo que se ha descubierto en la enfermedad del Alzheimer? No puede recuperar del Alzheimer porque sabemos que es una enfermedad degenerativa, pero sí puede detener en gran manera el progreso de la enfermedad. Bien. Por tanto, esto es imperativo. Quisiera, por favor, adelante. Otra más. Otra más. Otra más. Muy bien. Esto es súper interesante. La música también tiene la capacidad de influir en nuestras hormonas. Bien. Hace unos poquitos días estaba yo en una charla con unos hermanos de Colombia y me decía una mamá por ahí, me decía, hermano Jonathan, ¿y cómo le hago para poder? Es que mi hija, yo no sé, tiene problemas y le gusta la música satánica, me dice, y no encuentro cómo quitársela y no sé qué
¿Qué me recomienda usted? Básicamente me estaba diciendo si yo le decía que le pegara un palo, yo no sé, no sé bien qué es lo que quería la hermana que yo le dijera, ¿me entienden? Pero aquí hay un punto bien interesante. La música genera las mismas reacciones que pueden generar también las drogas. Y eso es algo muy especial, porque la música ayuda al cuerpo a segregar una hormona llamada dopamina, que es la misma hormona que está relacionada con los comportamientos adictivos. Por tanto, si tú ves a algún adolescente que está escuchando cierto tipo de música y tú se lo quieres quitar a la fuerza, es como si tú vieras a un alcohólico en la calle y tú le quitas la caja de vino. ¿Cómo te va a reaccionar? Por supuesto que hay que buscar otro tipo de formas, otro tipo de elementos. Y aquí hay un punto trascendental. ¿Podemos ser adictos a la música? Sí. Ciertos tipos de música, los más estimulantes, pueden incitarte a tener cierto tipo de comportamientos con drogas. ¿Saben? Hay ciertos niveles en los cuales nosotros podemos oír la música, en los cuales se incrementan las células alcohólicas. Esto es algo súper interesante, porque justamente, por ejemplo, este es un estudio bien interesante en el cual se andaba buscando un fármaco justamente para poder trabajar con personas adictas, ¿bien? Y entonces generaron una droga específica para poder eliminar los niveles de la dopamina, o por lo menos controlarla o aminorarla. ¿Y saben qué sucedió? Las personas efectivamente dejaron de tener el gusto por las drogas, pero al mismo tiempo dejaron de tener el gusto por la sexualidad y al mismo tiempo por la música. Les dejó de gustar la música. Nuestro cuerpo reacciona a la música con dopamina, sea buena, sea mala. Esto es algo bien interesante. Hay estudios, yo tengo aquí, en el cual el doctor Robert Satorre dice que cuando tú estás escuchando música, la reacción entre la comunicación entre el cerebro y la música es tal que tu cerebro intuye el momento en que viene el clímax de una canción. Es posible que tú jamás en la vida hayas escuchado la canción, pero tu cerebro intuye que viene el clímax y genera dopamina antes de escuchar el clímax. Estás disfrutando el coro de la canción antes que suene. Lo estás viviendo antes que suceda. Esa es la relación que existe entre el cerebro y la música. ¿Bien? Ahora, hay ciertos estilos de música que pueden generar incluso una alteración en las hormonas reproductivas del varón específicamente y en la mujer. Especialmente los estilos que son más fuertes, más agresivos, como el rock o cualquiera de la música bailable que tienen un golpeteo con muchos bajos, con mucha percusión, tiene la tendencia a generar en los varones más testosterona. Modifica la sexualidad humana. Es que, ojalá esta cosa sirviera de algo. Pero tengo aquí algunos artículos. ¿Sí? Vamos a ver, sí. Yo iba a traer el mío, ¿sabes? Pero un detalle. No. Vamos a avanzar, por favor. ¿Sí? Otra más. Sigamos. Otra. Otra. Sígale. Otra más. Ahí. Muy bien. Gracias. Esta es la Newsweek, es de Estados Unidos. Este es un artículo que dice: los hombres que le gustan el jazz tienen menos testosterona que aquellos que les gusta el rock. Es bien interesante cómo enfocan el artículo, porque el artículo dice básicamente, claro, a los hombres que les gusta el rock es porque son más hombres. Eso es lo que dice básicamente el estilo. Entonces, como son más hombres, les gusta el rock, y los que son menos hombres les gusta la música jazz, la música clásica, ¿no? Pero en efecto lo que sucede es al contrario. Ciertos estilos de música producen una mayor segregación de hormonas sexuales, y esto es algo innegable. Hay música que es sensual,
es diseñada para producir un estímulo en la sexualidad del ser humano. Y esto es increíble, porque dentro de la gente del mundo esto se entiende, se comprende, se utiliza, ¿sí? Se utiliza comúnmente. Cuando hay música bailable siempre se sabe que está la sensualidad humana a flor de piel, porque eso es lo que se busca en las discotecas, es lo que se busca en el baile, es lo que se busca promover de alguna manera, y es aceptado y es gustado, ¿sí? Se sabe que hay ciertos estilos, los fuertes, como el rock, como la música bailable, como el reggaetón, como la música de discoteca, la que suena fuerte, los bajos. Yo no sé si han visto ustedes cuando pasan afuera estos personajes con las bocinas bien altas y los vidrios de la iglesia retumban, ¿sí? Todos esos estilos justamente tienen la capacidad de incrementar las células sexuales humanas. Bien, y esto es súper importante porque la música puede producir eso en ti, aunque la letra diga santo, 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 ¿sí? Aunque la letra diga yo amo a Jesús, yo quiero ser puro, yo quiero ser limpio, quiero ser libre del pecado, ¿sí? Es interesante porque la música tiene la capacidad de obrar en tu mente y en tu corazón a tal extremo que produce distintas sensaciones y predisposiciones sin que tú te des siquiera cuenta. Ahora bien, voy a terminar simplemente mencionando algo que aparece aquí. Partimos en 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. Dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estoy en 2 de Corintios capítulo 10. Bien, 2 de Corintios 10, versículo 5. Ahora miren, tomando en cuenta a Pablo hablando con los corintios y diciéndole todas estas cosas, damos vuelta a la página y el capítulo 11 dice en el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Es importante todo aquello que influya en lo que tú sientes y lo que tú piensas. La música puede llevarte a muchas cosas. Puede usarse para bien, puede usarse para mal. Tú eres quien decide cómo vas a utilizar la música en tu vida, en tu centro de adoración, en tu casa, en tu familia y en tu trabajo. Eres tú quien decide finalmente eso. Por tanto, quiero que comprendas la preciosa y grande responsabilidad que Dios coloca en tus manos. ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿Qué es lo que hay en tu celular? ¿Qué es lo que tú permites que influya en tu vida? No solamente música, también lo que ves. Es una influencia positiva, espiritual, ennoblecedora, elevadora. Te acerca a Dios, te acerca a Dios, te aleja de Él. Tú lo sabes, yo no lo sé. Tú no sabes lo que yo tengo en mi celular. Tú no sabes qué es lo que yo veo y lo que yo no veo. Tú no lo sabes. Yo tampoco lo sé. Por esa razón a mí me gusta esto, porque es algo entre tú y Dios. Esto es algo entre tú y Dios. Déjate influenciar por lo bueno. A veces el sentido común tiene más sentido que nuestros propios argumentos. A veces nosotros mismos nos condenamos solos y sabemos que no todo lo que escuchamos es lo mejor. ¿Sí? Todos podemos mejorar. Todos podemos mejorar en esta área. Espero que pasen un excelente sábado, que Dios les bendiga y que comprendamos el poder maravilloso que tiene la música
y podemos emplear para nuestro beneficio. Que el Señor les bendiga.